aquí lo que está diciendo Wycliffe es que debería de haber un regreso a la sencillez del Evangelio de parte del clero, vivir más modestamente. Y fíjense, el mal, dice, se incuba en la Iglesia Católica con un concepto que usa ahí, trae la donación de Constantino. ¿Se acuerdan que vimos a Constantino? Y que fue cuando varios entienden que la Iglesia se transmuta en otra cosa que es distinta a lo que enseñaba Jesús. ¿Sí? Entonces Wycliffe entiende que el cambio de paradigma, el cambio de una iglesia al servicio de los pobres, de una iglesia sencilla que no tenía nada que ver con el poder, se da con Constantino. Por eso él habla de que el mal viene con esto que llama la donación de Constantino. Luego, ¿cuál era la fuente de la reforma que quería Wycliffe? Porque él sí llama a un cambio. Estamos en la página 3 de Wycliffe y los Dorados. ¿De dónde emanaba sus principios? Dice aquí en la página 3, la visión reformista de Wycliffe o Wycliffe se fundamentaba en la suprema autoridad de las Escrituras. La autoridad bíblica quedaba por encima de la teología escolástica y los reclamos papales de su tiempo. ¿Sí les tenía muy clara? Que era la Escritura. Él empezó a leer, la empezó a enseñar. ¿Se acuerdan que les digo de la profesión? Es más, sus enseñanzas no llegan a los que no sean de la universidad. Pero además hace otra cosa. Que no digamos, no sé si lo decís en radio, no lo decimos ahora. Una de las cosas que empieza Wycliffe es el proceso de traducción. Él, con el grupo de sus discípulos, empieza a traducir la Biblia. Nada más que la traduce a partir de la famosa, ustedes ya se van a todas las cosas que tienen que aprender de memoria. La traducción que hace en el siglo IV, V, finales del IV, principios del V, Sagero, la famosa Vulgata Latina, ¿no? ¿Se acuerdan que un mes tras vez sale esa famosa Vulgata Latina? Wycliffe toma como fuente de su traducción la Vulgata Latina y empieza a traducir la Biblia junto con sus discípulos, y las partes de la traducción la empiezan a repartir, las empiezan a copiar, manuscritas, empiezan a circular. Pero entonces él comprende que no son las enseñanzas de los concilios, las enseñanzas de ciertos dogmas papales, sino es la Escritura. Aquí ya hay un elemento muy importante, como que coincide con los otros movimientos, ¿no? Vimos que lo mismo decían los valdenses, la Escritura, pero aquí él empieza a traducir. A pesar del punto 3 de lo que estamos viendo, a pesar de su evidente predilección por la autoridad bíblica y su doctrina de la Iglesia, Wycliffe fue marcadamente, dice, agustiniano. ¿Qué nos quiere decir esto? Él hablaba, Wycliffe, de que la verdadera Iglesia, y tiene razón, es una iglesia invisible. La comunidad de creyentes es compuesta por todos los que han confesado, confiesan y confesarán en la historia que Jesús es Señor y Salvador. En ese sentido es una comunidad que no alcanzamos a percibir ni a ver, es la comunidad invisible, ¿no? Pero nosotros creemos que esa comunidad invisible se hace visible en la iglesia local. De tal manera que si somos parte de la iglesia invisible no debemos de tener problema de ser parte de una comunidad de fe. La realidad palpable de la iglesia se ve en la comunidad de aquellos que se congregan y confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, pues soy de la iglesia invisible y los domingos estoy metido a ver fútbol en mi casa, ¿verdad? Yo soy de la nube de testigos y de los religiosos, sí, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, a ustedes les ha tocado enseñar? Porque eso es una visión, una obediencia real es, porque yo soy parte de la comunidad invisible, no me cuesta nada ser parte de la comunidad de Jesús, soy parte de una comunidad cristiana. Porque si hay muchos que en la historia han tratado de decir, no, lo que importa es la comunión espiritual con el Señor. Sí, pero el que me
llama Señor, dice, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves y no amas a tu hermano? El amor a la comunidad cristiana y a la iglesia universal es muy palpable con mi hermano y con mi hermana, porque hay muchos que no sabemos si realmente por convicción teológica o por conveniencia personal. Soy parte de la comunidad invisible y donde se convierte, yo soy parte de toda esa comunidad cósmica, universal. ¿No? Digo, fue en cierta forma lo que les pasó a los monarcas ingleses, ¿no? Al empezar a ser parte del apoyar las enseñanzas de Wycliffe y sus escritos, porque ellos lo veían más bien como una independencia de Roma, pero no realmente por convicción, que fue algo que pasó también más adelante con los otros reyes, con Enrique VIII, para justificar sus adulterios, y bueno, ya no tengo que pedirle absoluciones de matrimonio al Papa porque pues, me doy cuenta de que no tiene la autoridad sobre mí, ¿no? Ese también fue un problema, de que la monarquía se sirvió de eso para justificar también todos sus pecados. Sí, por ejemplo, muchos reformadores en algún momento, sobre todo en el siglo XVI, encuentran el apoyo de príncipes o reyes. Algunos de ellos sí realmente convencidos por las enseñanzas que estos teólogos tenían, pero por conveniencia política y económica o conveniencia del corazón, como en el caso de Enrique VIII, que creía que casarse era tan bueno que se casó 6 veces. No, si a mí me gusta mucho el matrimonio, tanto que me he casado 6 veces. Y para las concubinas y que tuvo, ¿no? Pero bueno, entonces el caso de acá, de Wycliffe, sí tiene su grupo de predicadores y todo, pero quizá un poco falta este elemento de construir la comunidad visible que se quiere, ¿no? Pero una cosa sí, él era muy tajante. Dice que a partir del año 1380, Wycliffe llegó a la convicción de que el Papa era realmente el anticristo. Pues esto ya es fuerte, ¿no? Es decir, el Papa no solamente no es Cristo, es una manera de decirlo. Por ejemplo, nosotros diríamos, oye, el Papa, ya es que muchos usan, el vicario de Cristo, el sumo pontífice, es decir, títulos que realmente si nosotros los explicamos, no podemos decir que podemos estar de acuerdo. Porque el sumo pontífice es el mismo término que se usa en hebreo. Dice que Jesús fue el gran sacerdote del sumo pontífice. Sumo pontífice del sumo sacerdote, es decir, es un título a Jesús. Nosotros no se lo podemos dar a otros. En Hebreos dice así. Dice que ya no es necesario ningún otro sacerdote porque nuestro sumo, gran sacerdote o sumo pontífice es Jesús. Ya hizo el sacrificio de una vez. Entonces usar el título sumo pontífice para referirse a cualquier ser humano, no, desde luego, no, y el vicario de Cristo o Cristo en la tierra, menos, vicario es el representante o sustituto, más que representante, es sustituto. Por ejemplo, cuando se habla de la muerte vicaria de Cristo, pues nosotros estamos diciendo la muerte sustituta de Cristo por mí, es decir, Él murió por mí. Ese es el sentido del término vicario. Entonces, cuando para allá y para acá, dicen, y entonces el vicario de Cristo y el vicario de Cristo, para allá y para acá. No podemos estar de acuerdo, pero decimos, no, ese no es Cristo. Pero llegar y decir, como dice aquí, es el anticristo, acá eso sí es más pesado, ¿no? Y Wycliffe tuvo esa osadía de decirlo. Dice más adelante, pero en su cresiología Wycliffe no fue totalmente consecuente. Durante los años en que apoyaba activamente el movimiento de los pobres predicadores lolanos en su evangelización itinerante, en realidad contribuía a la formación de comunidades eclesiales visibles. Es decir, finalmente no fue del todo tan agustiniano, porque finalmente sí hizo algo. Hace un movimiento, tal vez así que persistió. Ahorita vamos a ver algo que debemos de tener en cuenta. Wycliffe elaboró su teoría de la iglesia verdadera e invisible en el contexto de su lucha con el catolicismo romano en Venezuela. Sin embargo, su concepto práctico de la iglesia surgió de su protagonismo en la misión evangelizadora de los romanos. Dice otras características del movimiento de él y de los que siguieron. Una cosa que hay que decir es que Wycliffe, con este grupo de discípulos, los discípulos que fueron predicadores que anduvieron por toda Inglaterra,